Muchas gracias a ustedes. Como les decía al principio, para la gloria de Dios, Él hace todo nuevo en nuestras vidas y qué rico poder compartir con ustedes lo que ha hecho en mi vida. Como ustedes mismos son llamados Misión Rúa, ustedes saben que es el Espíritu Santo quien viene a orar en nosotros. Entonces simplemente voy a dejar que sea el Espíritu Santo que les cuente mi vida, mi proceso de conversión, mi vida hoy en día al servicio del Señor. Bueno, empiezo a contarles, yo soy el menor de una familia de 3 hermanos, crecí en una familia católica, cristiana. Mis padres desde pequeño me llevaron a la Eucaristía, me enseñaron el Santo Rosario, me enseñaron las prácticas religiosas. Fui creciendo, tuve una infancia muy feliz, gracias a Dios, tuve 2 hermanos mayores, me llevaban 5 años y 6 años respectivamente. Cuando ellos estaban ya en la edad de adolescencia, fueron a estudiar a Estados Unidos. De hecho, un hermano mío vive en este momento en Miami, mi otra hermana sí se regresó a Colombia. Entonces yo desde temprana edad, 12 años, que me quedé solamente viviendo con mi papá y mi mamá. Como les dije, tuve una infancia feliz. Tuve un papá que era el mejor papá en ese momento de adolescencia, de juventud. Una mamá espectacular. Fui creciendo y alrededor de los 16 años terminé el bachillerato e inmediatamente empecé medicina de 16 años, aún muy joven. Cuando estaba ya acercándome a los 18 años, iba en mi carrera de medicina. Algún día mi madre se me acerca y me dice: Juan, he esperado hasta esta edad que tú ya seas mayor de edad para comunicarte algo que debes de saber y tú tienes que tomar una decisión, porque tu papá me está siendo infiel con otra mujer y yo ya no aguanto más y tomé la decisión de separarme de él y tú tienes que tomar la decisión que quieres hacer, con quién te quieres quedar. Como les decía ahora, mi papá nunca después de las 6 de la tarde estaba fuera de la casa, los fines de semana estaba con nosotros. Mi papá yo lo tenía en un pedestal altísimo porque me daba todo el gusto del mundo, era muy responsable, muy cariñoso, o sea, era conmigo un papá ejemplar. Yo no me daba cuenta de las diferencias y las peleas que ellos tenían porque todo el día estábamos en el colegio o en la universidad estudiando. Entonces yo le dije a mi madre: mamá, ¿pero de qué me estás hablando si mi papá todo el tiempo está con nosotros? ¿En qué momento? ¿Cuándo? Yo no le creía a mi madre, pero mi madre me puso los medios de poder enterarme de que en realidad mi papá sí tenía otra persona y lo pude comprobar con mis propios ojos, hecho por el cual yo sentí como el dolor más grande que he sentido en mi vida. Y ese papá que estaba en un pedestal por allá altísimo, de repente cayó metros bajo tierra. Prácticamente yo eché a mi papá de la casa y, resumiendo un poco, me pasé 23 años de la vida prácticamente sin hablarle, sintiendo dolor en mi corazón por lo que había hecho. Seguí adelante, obviamente me quedé con mi madre, pero era un matrimonio de 28 años de matrimonio. Entonces mi madre cayó en una depresión muy profunda porque era un dolor grande. Mis hermanos estaban en Estados Unidos. Yo tenía una microempresa que mi papá me ayudó a crear. Entonces, pero empecé para atrás en la universidad, tanto que en cuarto semestre de medicina que ocurrió esto, yo empecé para atrás, y en la universidad, aunque gané el semestre, no me promovieron para continuar. Mi hermana entonces regresaba nuevamente a Colombia por la situación de mi mamá y se hizo cargo de ella. Yo tomé la decisión de irme a vivir solo porque tenía como unos medios económicos para mantenerme, porque yo empecé en muchos roces con mi madre porque yo era la única persona que ella tenía para desahogar todo su dolor, porque no tenía más familia allí cercana. Entonces se volvió una situación muy difícil entre los dos. Entonces le dije a mi hermana: ven, tú ahora que llegas, hazte cargo de mi mamá, yo me voy a ir solo porque voy para atrás, ya perdí la universidad. Bueno, entonces mi hermana se hizo cargo de mi mamá, empecé a vivir solo. Cuando empecé a vivir solo, pues por gracia de Dios pude volver otra vez a la carrera de medicina, volver a empezar otra vez de cero.
Me gradué de la carrera de medicina, pero desde que empecé a vivir solo, empezó mi gusto más de la cuenta por las mujeres. Empezaron a pasar los años y empecé a tener varias novias. Terminé mi carrera de medicina, todo ese tiempo viviendo solo. De ahí me fui a hacer la especialización en cirugía plástica en el Brasil. En el Brasil me especialicé prácticamente en cirugía estética, cirujano plástico, pero prácticamente todo de cirugía estética. Como decía al principio, uno aprende las dos cosas, cirugía estética y cirugía reconstructiva, pero uno se puede ir por una de las dos ramas, y yo me fui más por la rama de la cirugía estética. Cuando regresé al país, pues empecé a tener mucho éxito en mi trabajo. Gracias a Dios llegué a una clínica muy prestante en la ciudad. Rápidamente empecé a tener muchos pacientes, me empezó a ir muy bien con mi trabajo, empecé a conseguir dinero. Y obviamente se aumentó más esa posibilidad de tener cada vez más mujeres en mi vida, porque estaba soltero, tenía dinero, tenía cierta posición como cirujano, me estaba yendo bien y no tenía que salir a buscarlas porque prácticamente era fácil con las propias pacientes poder cuadrar la forma de llevarlas a la cama. Esto se fue volviendo en los años que fueron pasando los años. Empecé a tener mujeres, yo sin darme cuenta, prácticamente creo que a casi todas las novias, tal vez alguna que otra no le fue infiel, pero prácticamente la infidelidad era algo normal en mi vida, yo no lo veía mal y nunca me lo cuestioné. Hoy en día lo veo, el error tan grande, pero en ese momento lo único que pensaba era en mí. Mi Dios era el dinero, el ego, la soberbia, porque eso fue lo que el mundo me empezó a mostrar y lo que el mundo empecé a aprender del mundo. Obviamente me alejé totalmente de Dios. Recuerdo que algunas veces de pronto los domingos como que venía la conciencia y me acercaba a la Eucaristía, pero me hacía en la última fila o en la puerta, y era de pronto a ver a quién saludaba, con quién me encontraba, qué amiga conocida, pero me alejé totalmente de Dios, aunque me hubieran sembrado una semilla muy fuertemente en mi hogar, pero me alejé de Dios y sin darme cuenta. Empezaron a pasar los años y mi eslogan, que hoy mirando para atrás no lo veía, pero hoy sí lo veo, era como que yo decía, es que yo quiero estar con todas las mujeres que pueda estar, para que el día que me case yo no cometa el mismo error que cometió mi papá. Entonces fueron pasando los años y eran más mujeres y más mujeres y más mujeres. Llegando a los 39 años, ya todos mis amigos prácticamente casados con hijos, y yo todavía no me dejaba agarrar. Seguía como yo no, o sea, es que necesito es como estar seguro de que ya me sacié, o sea, ya estoy cansado de esto, para que cuando me case ya no vuelva a seguir con este mismo estilo de vida, porque en ese momento yo no detectaba que eso era un vicio. Hoy lo puedo ver claramente que eso es un vicio. La lujuria es un vicio tal como lo es la droga, la pornografía, el alcohol, cualquiera de esos vicios. Llegando a los 39 años, conocí a una mujer que recuerdo que yo la veía en las calles, pero obviamente buscaba el prototipo de mujer hermosa, una modelo famosa, que fuera bonita, y el prototipo de mujer que yo quería. Pero recuerdo que una vez que la vi, yo dije, ay Diosito, regálame un angelito de estos para mi esposa. Pero era una modelo del mundo, mujer del mundo, que pues desfilaba ropa interior, o sea, estaba totalmente alejada de Dios también. Pero recuerdo hoy en día que yo decía, este angelito como esposa. Bueno, por gracia de Dios, porque sé que Dios fue que me la puso en el camino, la conocí. A los 6 meses de conocerla, ella vivía sola, yo también vivía solo, pues le propuse matrimonio y empiezan errores que uno sigue cometiendo. Ya se vino a vivir conmigo a los 6 meses y a los 9 meses ya nos estábamos casando. Recuerdo que cuando nos casamos por la iglesia, pues prácticamente porque mi padre y mi madre eran de familias católicas, sus padres también, los de mi esposa, eran de familias católicas.
Entonces nos casamos más por cumplir una tradición que por un convencimiento o por saber qué estábamos haciendo. Pero nos casamos con el sacramento del matrimonio. Yo recuerdo que estando en la Eucaristía, todo el tiempo fijé mi mirada en el crucifijo y ahí vino como mi conciencia a decirme, Señor, no me dejes cometer el mismo error que cometió mi papá. Yo pensé eso toda la Eucaristía. Bueno, cuando salimos de Eucaristía, hablo una parte de mi esposa, ella tenía una amiga que estaba un poquito en los caminos de Dios y le dijo a la salida de la iglesia, le dijo, Ana, el sacerdote profetizó en esta homilía que ustedes dos iban a ser testimonio de familia cristiana, de familia católica. Y mi esposa, como era del mundo totalmente del modelaje, le dijo, ay no, qué eso tan horrible, qué pereza. Pues ella me cuenta en este momento que se imaginó en un garaje boleando pandereta y dijo, no, ¿qué es eso? No, pues para sus adentros ella dijo, pues no, yo no quiero. Entonces, bueno, empezamos nuestro matrimonio y como por voluntad propia yo quería dejar de, o sea, no cometer el mismo error que cometió mi papá. Todo lo que hacemos por voluntad propia, porque somos tan débiles, tan frágiles, pues obviamente sin la ayuda de Dios no lo podemos conseguir. Y ya al poco tiempo de casado le estaba siendo infiel a mi esposa. Yo no era un hombre parrandero, yo no bebía, yo salía 6, 7 de la noche, estaba en mi casa con mi esposa, los fines de semana estaba con mi esposa, pero lo que yo hacía es que me volaba en las tardes, que le decía a mi esposa que estaba en el consultorio, o estaba jugando golf, o estaba en alguna parte, y lo que estaba haciendo era encerrado en un motel con una mujer, haciendo lo que no debía hacer. Le fue infiel con una, con dos, con tres, con cuatro, no sé cuántas mujeres, pero fueron muchas en menos de un año y medio. Al año y medio de casados, entonces yo decía, pues tengo a mi esposa en un apartamento a todo lujo, con carro último modelo, con todo lo que necesita y más, la tengo como una reina. Yo simplemente me doy una canita al aire, me doy un regalito, yo no le estoy haciendo daño, no me estoy enamorando, simplemente me doy un regalito. Y para ese regalito, como cada vez cuando uno está en un vicio, los vicios le piden a uno más para uno poder llegar a sentir, pues a eso yo le metía también, a esas relaciones obscenas que tenía, le metía marihuana, le metía éxtasis, le metía otros tipos de drogas para sentir más. Pero como les digo, me iba a la 1 de la tarde, a las 6 de la tarde, me bañaba y llegaba a mi casa como si no hubiera pasado nada. Entonces yo me escudaba en eso, es que yo me doy un regalito porque a ella la tengo como una reina, yo me lo merezco. Ahí estaba yo, ese ego y esa soberbia, abundando. Cuando llegamos al año y medio de matrimonio aproximadamente, quedamos en embarazo, y vuelve la conciencia y me dice, Juan, bueno, listo, ya has neciado, ya has tenido la mujer que has tenido en tu cama, ya has tenido modelos de las revistas Ojo, ya has tenido reina, ya has tenido la mujer que has querido en la cama, ya, ajuiciate, ya vas a tener una hija. Volví a salir en mí ese dolor que sentí cuando me enteré de que mi papá había sido infiel. De repente algún día estábamos en el apartamento, estaban decorando el cuarto de mi niña, yo estaba en el computador sentado leyendo unos correos y entra un correo de una paciente. Bueno, yo también procuraba que con las pacientes que me enredaba fueran pacientes que no vivieran en Colombia. Yo les decía, solamente nos vemos para esto, esto y esto, solamente me perdonan que a veces voy a usar términos que no son, pero es que es la realidad y hay que hablar con la realidad de la crudeza. Me revolcaba en una cama con mujeres que de pronto yo les decía, solo es para revolcarnos, solo es para esto, la marihuanita, el éxtasis, eso, pasamos rico, pero después yo no te hablo, no te llamo, no te chateo, no te conozco, solamente es para eso, porque yo tengo mi hogar y yo no quiero enredarme. Entonces me acuerdo que me enredaba mucho con pacientes de pronto del exterior o de otras ciudades o que yo no conociera, pues que no me vieran ni me las encontrara en ninguna parte. Entonces así eso como que me acalmaba y decía, no, es que no me van a pillar y no me van a descubrir.
Pero algún día, como les decía, estaba en el computador y ya entró un correo de una de esas pacientes donde decía explícitamente: hola papacito, ¿cómo estás? Qué rico como estuvimos en la cama, consíguete esa marihuana que tenías para que me hagas muy rico por aquí, por acá, por todo esto. Un correo totalmente obsceno. Yo apenas vi eso, quedé como pasmado, y cuando le iba a contestar, en ese momento me llama mi esposa y dice: amor, ven que van a pintar unos pajaritos para que tú digas cuántos, para que miremos cómo decoran el cuarto de la niña. Yo inmediatamente cerré la ventana del computador y me paré donde mi esposa. Pero en ese momento el susto que me entró, no cerré la ventana, sino que la minimicé. Después de un rato se sienta mi esposo en el computador y lee este correo con todas esas obscenidades, teniendo una barriguita ya de 6 meses de embarazo. Pues les digo que ella sintió tanto dolor que prácticamente se abalanzó sobre mí con una fuerza impresionante, quería matarme con un dolor impresionante. No sé cómo hice para quitármela de encima y en la barriguita, protegerla. Bueno, salió de la casa, se fue de la casa, estuvo casi 1 mes y medio, 2 meses por fuera de la casa, no sé realmente cuánto, yo tratando de decirle: mira, es que fue solamente una revolcada en una cama y no más, yo no estoy enamorado, yo no tengo ningún sentimiento, simplemente esto. Miren qué cosa tan horrible, es que eso se lava y queda igual, decía yo eso, qué cosa tan horrible, hoy me arrepiento de corazón de eso. Detrás de ella, y ella me decía: no, es que no, yo me voy a separar, yo no sé con quién me casé, vos, ¿por qué me hiciste esto? Apenas tenemos 1 año y medio de casados, vos, yo lo esperaría de otro hombre que fuera bebedor, rumbero, pero vos no, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué este daño? Ella también había sido víctima de que sus padres se separaran cuando ella estaba muy pequeñita. Entonces imagínense el dolor tan grande que pudiera estar sintiendo en su corazón. Por gracia de Dios, en algún momento me escuchó y me dio entrada. Porque ella me decía: estás enfermo, vos sos un enfermo, porque además me dijo: es más, te dejo al menos tener alguna posibilidad si me cantás que no fue una sola, porque yo sé que fueron más. Porque obviamente la mujer, o sea, ya es un solo cuerpo, cuando hay el matrimonio ya es una sola alma, y ellas saben y tienen por dentro tanto la mujer como el hombre, pero la mujer más tiene ese sexto sentido, donde sabe qué es lo que acontece con su otra almita gemela, que es su esposo. Me decía: sé que fueron más, cantame. Y le tuve que cantar más de 5 mujeres, hasta que al fin ya se tranquilizó, y tal vez fueron más. Pero no me lo siguió preguntando más, pero me dijo: vos sos un monstruo, vos sos un enfermo sexual, vos quién sos, yo no te conozco. Por gracia de Dios, algún día aceptó, y es más, porque yo le dije: pero yo no estoy enfermo, si querés vamos donde un psicólogo, donde un terapeuta sexual, donde lo que quieras, pues yo no soy enfermo, no, yo no estoy enfermo. Y por gracia de Dios, la mamá, que estaba tan dolida también por lo que le había hecho a su hija, le dijo: pues vaya mi hija, vaya con él donde un especialista antes, para que le den un certificado de que ese hombre sí está enfermo, y hasta pues para que le quite la niña, para que no pueda ver a su niña, para que la deje en paz, para que la deje tranquila. Pues ella accedió a ir, y saliéndome un poquito para el lado de mi esposa, mientras pasaba todo este tiempo, mi esposa tenía los sentimientos ella empezó en una depresión, tenía todos los sentimientos más horribles que puedan tener. Ella, que también estaba alejada de Dios, o tal vez no había tenido nunca a Dios en su vida, algún día sintió la necesidad de hacer un santo rosario, no sabía cómo hacerlo, y esa amiga llamó a esa amiga que le había profetizado en la salida de la iglesia que íbamos a hacer testimonio de familia cristiana, y esa amiga le dijo cómo hacer el santo rosario. Y mi esposa, su mamá, que vivía en una finquita en el campo, tenía una vista hermosa, unas montañas, me decía que se iba para las montañas a hacer el santo rosario, era lo único que le daba paz, es lo único que encontraba paz. Entonces, ella cuando bajaba, entonces empezamos a ir donde un especialista, entonces me dijo: listo, vamos a ir donde un especialista. Fuimos donde un terapeuta sexual, le dijo: no, ese hombre no está enfermo. Fuimos donde un psicólogo: no, el hombre no está enfermo. Fuimos donde 5 especialidades más o menos. Ella vio que también, y se dio cuenta que también había tenido algunos errores en el matrimonio. Ella empezó a ceder un poquito, a ablandar un poquito su corazón,
hasta que llegamos al último especialista, pero de ahí no pasaba. Esa amiga nuevamente que había profetizado le dijo, ¿y por qué no van donde un sacerdote? Han ido donde varios especialistas y no han ido donde un sacerdote. Entonces, por gracia de Dios, fuimos cerca de nuestra casa donde vivíamos donde un sacerdote y nos dijo el sacerdote, pues ustedes ya fueron donde todos los especialistas, ya se dijeron todo lo que hay que decir. Lo único que yo veo es dentro de 8 días hay un retiro de Emaús, es de, primero van mujeres, luego van hombres, a los 8 días, pues ¿por qué no lo intentan? A ver, por gracia de Dios, mi esposa accedió a ir al retiro y cuando salió del retiro me dijo que me perdonaba y sentí ese perdón con el corazón. Yo a los 8 días estaba en el retiro, lloré todo el fin de semana porque entendí mi soberbia, mi egoísmo, entendí qué tan equivocado estaba. Entendí que prácticamente lo que yo tenía era un vicio. Entendí que yo había juzgado a mi papá y le había dejado casi que de hablar unos 23 años y yo había cometido exactamente el mismo error. Entonces, por gracia de Dios salí de ese retiro y de rodillas pude pedirle perdón a mi esposa y también buscar a mi papá y pedirle perdón por haberlo juzgado. Y el Señor fue muy lindo porque esos perdones me fueron retornados, fueron aceptados. Entonces ahí dijimos, y mi esposa me dijo, pues la única forma es pegarnos de Dios, si no, no vamos a salir de esto. ¿Por qué? No, eso Dios lo puso en el corazón de ambos, porque como les digo, los dos alejados de Dios. Ella una modelo famosa de campañas de ropa interior por todo el país. Yo un cirujano plástico metido en el mundo de la estética. Entonces, las mujeres cuando tienen un proceso de conversión abren más fácil su corazón. Nosotros los hombres somos más duros de corazón, tenemos una coraza más grande, pero también cuando abrimos el corazón también lo abrimos con todo. Pero mi esposa fue quien primero abrió su corazón y ella me cuenta que empezó a decir, a orarle al Señor, bueno Señor, voy a seguir con esto, pero yo quiero que me lo des santo. Ella empezó a hacer el Santo Rosario todos los días, a ir a Eucaristía diaria, a leer la Biblia, a ir al Santísimo. Empezó todas estas prácticas hacia volver al camino de Dios. Y yo empecé lentamente, pues los primeros días con esa llama que salía del retiro, pues y yo con la cabeza abajo todo lo que pudiera hacer por salvar mi matrimonio, porque ya dentro de poco nacía mi hija. Pero pasando un poquito los meses, ya me fui como, ay, me decía, amor, vamos a rezar el rosario. Y yo, amor, otra vez esa repetidera. Amor, vamos a misa todos los días. No, amor, yo no puedo, yo tengo que trabajar. Amor, vamos al Santísimo. Ay, amor, una vecesita a la semana está bien. Empecé a sentir como un poquito, ya como que esa llamita se iba como apagando un poquito. Pero mi esposa empezó a doblar rodilla todo el tiempo por mi conversión. Como les decía ahora, ella empezó a pedir todos los días, Señor, yo te di el sí, pero lo quiero santo. Empezó entonces ese proceso, mi esposa, fue pasando el tiempo, yo trataba de copiar algunas cositas a mi esposa, pero yo seguía como muy tibio. Empecé a servir en los retiros de Maús, empecé pues como a todas las actividades, pero yo me sentía lo veo desde hoy, en ese momento era tibio, todavía muy tibio, y seguía con la tentación todos los días de mi vida en el consultorio, viendo mujeres hermosas al frente, modelos, donde yo sufría todos los días, porque hasta propuestas tiene uno puede tener en el día a día de, doctor, venga, llegan 2 amigas, venga, pórtese bien con nosotros y después hacemos una fiestica los tres y la contemplamos. O sea, el enemigo es muy astuto. Yo seguía con la tentación todos los días. Ya luego quedamos en embarazo de mi hijo Pedro, nació 5 añitos después de Fernanda, que fue mi primera hija. Yo seguía todavía muy tibio, pero mi esposa redoblando oración, redoblando oración, redoblando oración por mí. Hasta que algún día ya me empezó a dar muy duro, muy duro la tentación y estuve a punto de caer y yo sufría y a punto de caer, pero yo aún no abría mi corazón.
Y yo decía, pero de pronto por allá algo me decía, a usted ya le sacaron tarjeta roja, doble tarjeta roja no existe, otra tarjeta roja y chao, ya no hay doble tarjeta roja. Entonces, empecé algún día a acompañar más a mi esposa a la Eucaristía, y un día estando con ella en semana en la Eucaristía, yo vi que mi esposa comulgó, se arrodilló y empezó a llorar. Yo le dije, amor, ¿qué te pasa? ¿Estás enferma? Ven, vamos para el médico. ¿Qué te pasó? ¿Por qué te duele? Me dijo, no, yo estoy llorando de alegría. Yo dije, llorando de alegría. Yo quiero de eso. Yo he tenido materialmente todo lo que he querido en mi vida. Fui piloto de carros de carreras, tuve moto de alto cilindraje, viajé en ella, jugué golf, jugué tenis, tuve lancha para esquiar, los paseos que quisiera, las excursiones que quisiera, las rumbas que quisiera, o sea, todo lo que un hombre busca materialmente para placer, prácticamente lo tuve. Y nunca derramé ni siquiera una lágrima de alegría por esas cosas. Y ver aquí a mi esposa de rodillas, llorando en la Eucaristía, yo decía, yo quiero de eso. Bueno, al tiempo entonces, como les decía, ya nacía mi hijo Pedro, y la tentación se aumentó más y más. Y recuerdo ya en un día, ya empecé a ir más a la Eucaristía con mi esposa, ella seguía orando y doblando rodilla por mí. Empezó un pasaje del Evangelio de San Mateo que decía, si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Eso entró como espada de doble filo a mi corazón. Yo dije, Señor, ¿qué me quisiste decir con esto? ¿Qué me quieres decir con esto? Yo solo sé que llegué donde mi esposa y le dije, amor, ¿por qué no hacemos un tiempito de castidad, unos 3 meses de castidad? Yo tengo una tentación muy grande en el consultorio, yo todos los días estoy a punto de caer y no sé qué más hacer. Y obviamente yo seguía un tibio. Y ella me dijo, con todo el amor del mundo, sí, mi amor, yo incluso ya había pensado en eso. El Señor ya lo había puesto en mi corazón. Yo le dije, perfecto, hagamos entonces castidad. En esos 3 meses que hice castidad empecé a sentir una paz, una tranquilidad, empecé a sentir una fuerza en el consultorio cuando yo podía llegar la mujer más hermosa y yo era como con una paz y una tranquilidad. Yo decía, Señor, qué obras tan lindas las que tú haces, pero no, eso no es para mí. Empecé como a batallar sin darme cuenta, o sea, el Señor empezó a hacer como la batalla por mí. Pasaron 3 meses y le dije, amor, ¿cómo estás? Castidad se refiere, ni siquiera nos dábamos un beso apasionado, simplemente un piquito y ya, nada más, no teníamos nada de carne. Yo le dije, amor, mira, yo estoy muy bien así, me estoy sintiendo fortalecido, estoy sintiendo como mucha paz, me estoy sintiendo, a pesar de que tenía en mi consultorio todos los sacramentales, agua bendita, mi esposa me puso medallitas de San Benito por todas partes, tenía los sacramentales, toda la protección que pudiera, pero eso me empezó a dar mucha paz. Le dije, mi amor, ¿no te importa si vamos otro tiempito así? Me dijo, no, mi amor, no me importa, no lo necesito. Pues les cuento que hasta el día de hoy llevamos 8 años, para gloria de Dios, en castidad total. Porque fue pasando el tiempo y el Señor ya me puso en mi corazón, como ese cuadro que ven allá atrás, ofrecerle la castidad al Señor en reparación por todos mis pecados de la carne, los pecados de mi esposa de la carne, porque ella me dice, yo fui una prostituta fina, era una modelo de ropa interior, una prostituta fina, ¿cuántos hombres no pecaron por mí? Entonces, en común acuerdo, le ofrecimos al Señor nuestra castidad de por vida, como un regalo de reparación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Y porque también queremos vivir como una familia josefina, como vivió la Sagrada Familia. ¿Y por qué tomamos esa decisión? Porque yo conocí el cuerpo de mi esposa antes de casarnos y en ese primer año de matrimonio, pero nunca conocí su alma. Y cuando empezamos a hacer la castidad, empecé a conocer el alma de mi esposa. Y empecé a sentir un amor tan puro por ella y lo mismo ella por mí,
que hoy en día no cambiamos ese amor puro por ninguna relación, ni la más hermosa que hubiésemos tenido. Entonces, ahí entendí que el Señor me puso la castidad para cortar de raíz mi pecado de la lujuria, porque eso quiere decir ese Evangelio de San Mateo, cortar de raíz lo que te hace pecar. Ya lo otro viene ofrecimiento de reparación, pero ahora, como decían muy lindo en el ayuno de 40 días, que también acompañarlo con la castidad. Eso no es ser un extraterrestre. Vivir en castidad no es vivir como hermanitos, para nada. Yo los invito a los que quieran hacerlo. Es un regalo inmenso de Dios, incluso en la invitación de Cristo lo pueden ver, como en algún pasaje que no lo sé pues bien, pero quien renuncia a la carne recibirá abundantes gracias espirituales. Así es. El Señor se derrama en bendiciones cuando uno renuncia a la carne, porque especialmente en este mundo de hoy que es totalmente banalizado, sexualizado, hoy el Señor quiere pureza, hoy el Señor quiere purificación y reparación. Entonces ahí empezó nuestro apostoladito de reparación al Señor. Seguimos entonces para adelante y, como les digo, ya con esa castidad empecé a vencer. Cuando decidí hacer esa castidad, el Señor empezó a atacarme mucho con sueños eróticos, que incluso yo no era capaz de contenerme. Y era casi de todos los días, y yo decía, ¿pero qué es esto? Por Dios, suéltame, suéltame. Pues le decía yo al enemigo, suéltame. Y hasta algún día el Señor me dio la gracia de hasta en propios sueños poder luchar contra eso y ser capaz con una oración en medio de un sueño, apagar ese sueño. También qué hermoso como el Señor da las herramientas y las bendiciones para luchar contra el enemigo. A raíz de esa renuncia, que es una renuncia a la sexualidad, a la carne, que fue muy hermosa, el Señor empezó a organizar mi vida totalmente. Las prioridades de vida yo las tenía totalmente al contrario. Para mí lo primero era el trabajo, porque yo era exitoso en mi trabajo, trabajaba de 7 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a sábado. Ese era mi primer escalón, el trabajo. Mi segundo escalón era la sexualidad. Antes de la castidad, la sexualidad era para mí importantísima. Después tal vez eran los hobbies. Yo jugaba golf, montaba en moto, tenía carro de carreras, tenía lancha, o sea, todos los hobbies que montaba en bicicleta, todos los hobbies que cualquier hombre todos los días. Entonces yo creo que eso era más importante de muchas cosas. Por allá estaba después mi esposa, Dios de último. Pero cuando empecé a organizar mi vida, el Señor se encargó de hacerlo, yo no, el Señor se encargó de hacerlo. Empecé a poner las prioridades como debían de ser. Empecé a sentir tanto gozo en el corazón que ya entendí. Y cuando oí lo de que mi esposa me dijo, lo que yo dije en la Eucaristía, yo quiero de eso, o sea, yo quiero llorar. Yo empecé a ir a Eucaristía todos los días. Empezamos a hacer el Santo Rosario todos los días. Empezamos a ir al Santísimo prácticamente casi todos los días. Ahí empecé a poner a Dios en primer lugar. Entendí que el primer lugar era para Dios. En segundo lugar puse a mi esposa, porque ya ahí tomé la decisión. Segunda renuncia que voy a hacer, voy a trabajar la mitad de lo que trabajo, porque yo trabajaba y prácticamente derrochaba el dinero que tenía en gustos, en lujos. Yo era ir a comprar la ropa a Estados Unidos, o sea, era marquillero totalmente, o sea, era totalmente materialista. Entonces derrochaba el dinero impresionantemente. Empecé a servir, empecé a dar testimonio en los retiros junto con mi esposa. Van a ser testimonio de familia cristiana. Empezamos juntos a dar testimonio de la obra que el Señor estaba haciendo en nosotros. Pero, o sea, empecé a hacer renuncia, con hacer renuncia al dinero, empecé a hacer al trabajo, perdón, empecé a hacer también renuncia al dinero. Porque obviamente le dije a mi amor, el chorro se nos va a bajar a la mitad de lo que ganamos o no sé cuánto, pero ya no es el Dios dinero en el que manda en este hogar. Entonces eso fue muy hermoso porque fue el dinero. Obviamente eso trae el reconocimiento del éxito, porque entonces ya no era de operar todos los días. Yo me angustiaba cuando no tenía cirugía todos los días. Yo, pero ¿por qué hoy no hay cirugía si yo opero todos los días? Yo soy un cirujano de operar todos los días. Y eso nos pasa, nos dejamos envolver por el trabajo, esa soberbia de es que yo hago dinero, es que yo produzco, yo soy exitoso, yo tener reconocimiento. Entonces empecé con esa renuncia también al éxito, al reconocimiento. El Señor nos fue poniendo otras renuncias en el camino.
Yo tenía también otro de los hobbies que tenía caballos de exposición de paso fino, de trocha, de caballos de exposición. Tenía casi 15 animales de esos, me gastaba aproximadamente $10.000 mensual en mantenimiento de esos animales solo por el orgullo que tenía una yegua campeona que llevaba por todo el país sacándola en exposiciones, y era el ego de que te dijeran, ah, qué bien, ganó la tuya, te felicito, y uno se inflaba el pecho, ah, sí, claro, esa es la mía, la que ganó. Simplemente la soberbia y el ego del poder, del reconocimiento. Entonces eso fue muy bonito porque les quiero contar esa anécdota. Cuando fuimos a visitar los santuarios marianos, esto fue mucho antes de la pandemia, creo que 2 años antes de la pandemia, todavía pues que tenía esos caballos, nos fuimos estuvimos en Fátima. Cuando estábamos en Fátima, yo estaba con un amigo y le dije, estaban en la procesión nocturna del Rosario con la Virgen. Yo le dije, qué rico poder cargar la Virgen. Yo veía que eran como 6 hombres que cargaban la Virgen en la procesión. Yo le dije, qué rico poder cargar la Virgen. Y al otro día nos fuimos a averiguar y el amigo preguntó, le dijo, sí, sí la pueden cargar hoy en la noche. Y yo estaba feliz, listo, vamos a cargar la Virgen. La Virgen que está en Fátima, a los que han ido, pues yo creo que me dirá por ahí lo que mide una niña de 13 años, 14 años. Es una imagen no tan grande, que la cargan entre 6 personas. Yo cuando le iba a cargar, yo dije, no, fácil, vamos 6, nos organizan por tamaño, nos visten. Bueno, estábamos preparados. Cuando fui a recibirla me tocaba el último misterio del Rosario, ya para entregarla, que ya llegaba. Cuando yo recibí la Virgen y la cargué en mis hombros, yo sentí un peso tan impresionante que dije, no puedo, no puedo, no puedo cargarla. Pero no tenía a quien decirle nada, porque eso es en una procesión, en silencio, todo el mundo con las velitas. Yo no tenía a quien decirle, recíbeme. Y en el momento que iba a fallecer, sentí la vocecita de la Virgen que me dice, entrega todos esos animales que tienes, véndelos y reparte eso a los más necesitados. Yo solo recuerdo que ya cuando llegué, cuando reaccioné de este momento, me tocaba ya entregarla y rompí en llanto aproximadamente media hora. Mi esposa no sabía qué hacer, qué te pasó, qué te pasa, no sabía si reírse, si llorar, y yo lloraba como un niño pequeño, llore y llore y llore. Cuando ya pude hablar, le conté a mi esposa y me dijo, y mi esposa manejaba el criadero de los caballos, vendía embriones de los animales, vendía crías, era un negocio que ella tenía porque era su pasión, y mi esposa me dice, si eso te lo pidió la Virgen, así va a ser. Llegamos y teníamos casi 15 animales, llegamos, eso se hizo para gloria de Dios. Otra renuncia más que trajo más y más bendiciones. Algún día el Señor me dice, renuncia al WhatsApp, renuncia a todas las redes sociales, porque puerta que abras, puerta por la que te puedes volver a ir. Pues precisamente le dije, Señor, no tengo WhatsApp. Pero vos como médico, ¿cómo así que no tenés WhatsApp? No, la paciente que me necesite, tengo mi teléfono 24 horas al servicio, pero no tengo WhatsApp. ¿Qué le mandan a uno los hombres por WhatsApp? Basura todo el tiempo, pornografía todo el tiempo. Las redes sociales son vidas de mentiras, obviamente. Obviamente la tecnología también está puesta para el servicio de Dios, que más ejemplo que ustedes. Pero ahí es donde está saber interpretar los que tenemos debilidades y fragilidades. ¿Qué tenemos que cortar de raíz? Entonces, por gracia de Dios, también corté con todas las redes sociales. También corté con toda la música, porque era melómano, ya no escucho sino música de Dios. Como les decía, tenía golf, tenía lancha, salí de todas esas cosas que son solo mundanas, y eso me hizo cada vez más quitarme esa coraza y entregarme cada vez más al Señor. Pero venía otra cosa, ya empecé a sentirme, cuando empecé a entregarme al Señor, ya empecé a sentirme mal con mi trabajo, porque yo todos los días estaba transformando cuerpos, haciendo liposucciones, abdominoplastias, levantamiento de senos, narices, párpados, todo lo estético. Y yo decía, Señor, yo me siento mal haciendo mi trabajo, yo siento como que no me siento bien, yo no entendía, aún no me había bajado eso al corazón. Algún día dije, Señor, es que también le llegan a uno muchas chicas que vienen a operarse para después ir a vender su cuerpo, siendo prepagos,
o conseguir el dinero de una forma fácil con su cuerpo. Entonces yo empecé ya como a quitarme ese velo que tenía oscuro y empecé a ver esa realidad. Entonces empecé a poner un primer veto y le dije a mi secretaria, no me vuelvas a dar pacientes menores de 45 años. No quiero operar mujeres jóvenes que vayan a traficar con su cuerpo, porque yo no quiero ofender al Señor. Entonces le daba cita a pacientes mayores de 45 años y yo les preguntaba, ¿por qué vienes a operarte? Me decían, porque los senos, por ejemplo. Porque tengo que tener los senos como una de 20 aquí paraditos, por aquí bien arriba, porque si no, mi esposo me va a dejar por una de 20. Y yo por dentro me preguntaba, ¿es que acaso ella cree que por ponerse unos senos va a retener a su esposo ahí a su lado? ¿Acaso la vecina no va a tener tal vez unos senos más bonitos que ella? Empecé como a ver ya eso con un dolor y obviamente pues las operaba porque todavía eso no me había bajado el corazón, las operaba y precisamente una mujer de 45 no va a poder quedar como una de 20 o de 50 no va a poder como una de 20 y si no quedaba como la de 20 con ellos aquí parados casi que en la clavícula, entonces no estaba feliz porque no quedó como la de 20, su contextura es más amplia, más ancha, obviamente no va a quedar como una de 20. Entonces eran renegando porque no quedé como la de 20. Y yo decía, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es esta locura? ¿Qué es lo que está pasando en este mundo? Llegó un punto donde me acuerdo estaba con mi esposa en una finca y yo le decía un día, un fin de semana, reposando, y le decía, amor, yo ya no quiero ir a trabajar más. Yo ya tengo aversión por el trabajo, yo ya me siento sucio haciendo lo que estoy haciendo. Pero yo no sé hacer nada más. Si yo quiero ser médico, para volver a ser médico, y otra cosa es que estudiar otra vez 5 años, tenemos unos hijos pequeños, hay muchas obligaciones, yo ahora no puedo ponerme a estudiar otra vez. ¿Qué hago? Pues empecé a pedirle al Señor, Señor, muéstrame qué hacer, muéstrame entonces qué cirugía hago o qué hago, porque no sé qué más puedo hacer. Yo estudié esto es lo que aprendí. El Señor es muy lindo y empezó a escuchar mis oraciones y aparecieron entonces estas pacientes que venían con problemas de que les inyectaban sustancias en los glúteos, lo que llaman biopolímeros, en los glúteos. Y como yo había estudiado en el Brasil la cirugía que más se hacía, la cirugía de los glúteos, por la tanga brasilera y la samba, para ellas el glúteo es muy importante, entonces yo aprendí mucho y le cogí mucho, pues me gustaba en ese tiempo mucho la cirugía de los glúteos. Entonces yo dije, bueno, me voy a meter con esto, voy a intentar, voy a empezar. Y fui empezando y empezó a llegar una paciente, dos, hasta que un día dije, bueno, Señor, ya me abandono en ti, no vuelvo a hacer una sola cirugía estética donde transforme tu obra hermosa que hiciste. Voy a empezar a hacer estas cirugías, tú verás, tú respondes por mí, no sé si van a llegar las pacientes, no sé cuántas hay, no sé si son muchas o no las que tienen esto, pero en tus manos me pongo. Pues por gracia de Dios Él no nos abandona y empezaron a llegar pacientes, empecé a trabajar con esto del retiro de los biopolímeros en glúteos. Y empezó ya mi corazón a decir y a sentir en realidad que ya estaba siendo fiel a ese pacto, no, a ese juramento hipocrático que se llama el juramento que hacemos los médicos, de que estamos para preservar la salud y la vida de las personas. Ahí yo comprendí que yo no era un médico como tal, yo no me sentía, yo no me sentía como un médico que hubiera hecho ese juramento. Simplemente me percibí como un proveedor de gustos, un proveedor de caprichos, un proveedor de falsas ilusiones, un proveedor de mundanidad. Porque cuando empecé a hacer esta cirugía, ya empecé que se estaba ayudando de verdad a unas personitas a recuperar su salud, a recuperar su estado físico de deformidad que a veces adquirían con todos estos productos. Entonces el Señor fue muy lindo porque fue dándome la mano todo ese tiempo. Más o menos en el año 2020, bueno, después de la pandemia, o antes de la pandemia, mejor dicho, mi esposa venía diciéndome hace un tiempo, amor, yo quiero quitarme los implantes. Mi esposa tenía implantes en los senos y en los glúteos, porque yo la operé y la hice como yo quería. Y era una modelo, era perfecta.
pero yo la quería más perfecta a mi gusto. Y aunque le puse unos implantes pequeños tanto arriba como en los glúteos, pero la hice como más tratando de buscar más perfección. Entonces yo la embauqué en todo ese proceso y de novios o recién casados, la operé y ella empezó a decir, mi amor, yo quiero quitarme esto, yo me siento mal con esto. Y yo le decía, amor, ni se te ocurra, donde te quites esos senos, se te cuelgan los senos horribles, quedas horrible, eso te pone muy feo, quedas como una viejita de 80 años, se te empiezan a brotar, el sudor te empieza a pelar y a dar hongos debajo del surco mamario. Además, mi amor, estamos viviendo en castidad, ya renunciamos a eso ¿para qué? Ella en obediencia a su esposo, pues a mí, me dijo, bueno, mi amor, listo. Pero ella me confiesa y me dice, yo seguí en oración y seguí poniéndose todos los días, poniéndose al Santísimo todos los días. Señor, cambia su corazón para que Él me quite esto porque yo no me siento bien con esto. Ya lo sentía en su corazón. Pasado un tiempo, como les decía, después de pandemia, o sea, en diciembre del año 2021, me contactó Amada Rosa Pérez y me dijo, doctor, lo estoy llamando porque necesitamos un médico de Dios y me dijeron que usted estaba en los caminos de Dios para retirar los implantes mamarios. Y yo le decía, pero ¿y qué pasa con los implantes mamarios? Porque es una realidad que los implantes mamarios están enfermando, pero los cirujanos plásticos no nos dábamos cuenta de eso porque todos los síntomas que trae la enfermedad van a médico general, a internista o a reumatólogo principalmente, porque todos son síntomas del sistema inmune. Entonces nosotros los cirujanos no estábamos, pues, y además yo ya no ponía hace un tiempo implantes ni hacía esas cirugías, entonces no sabía qué estaba pasando. Entonces ya me dijo, entonces yo le dije, pero ven, tú tienes información científica de todo lo que me estás diciendo. Y ella me dijo, sí, yo se la mando. Yo le dije, listo, yo la leo y la estudio y ya me contacto contigo. Entonces yo empecé a leer toda esta información y vi que hay varios estudios en el mundo que se han hecho, pero infelizmente no han resultado conclusivos. Y yo lo leí, pero de todos modos no me convencieron tanto. Ahí entró como la ciencia a decir, y ya me puse a mirar un poquito, pues yo sabía quién era Madre Rosa, había visto la película Tierra de María, pero no sabía mucho sobre ella. Y yo me empecé a cuestionar, Señor, ¿será que es que esto sí es tuyo? ¿Tú qué me estás poniendo aquí? No entiendo esto, ¿por qué? No, yo no entendía y estaba todavía ahí como un poquito la ciencia como peleando contra eso, la ciencia que había dentro de mí todavía. Entonces le dije, listo, yo leo esto y te aviso. Eso no me convenció totalmente y la llamé y sin dejarme hablar, ella me dijo, bueno, ahora te voy a contar la parte espiritual, que ella lo cuenta en su testimonio. Resumiendo, el demonio me ha dicho, es que yo estoy dentro de ti en esos implantes y no te puedes librar de mí. Esas palabras entraron a mi corazón como una espada de doble filo, igualmente como aquella vez del Evangelio de San Mateo. Yo dije, Señor, ¿qué me quisiste decir con eso? Porque estoy intranquilo. Muéstrame, Señor, si esto es tuyo. Muéstrame, Señor, qué pasa con esto. Leí los estudios y pues sí, pero como científicamente nos educaron de que si un estudio dice que no es conclusivo es porque todavía no tiene la suficiente veracidad o el suficiente estudio. ¿Qué es lo que me estás mostrando, Señor, con esto? Entonces le dije, Señor, dame una confirmación de esto. Pues esa misma noche, y les cuento antes de esto, pues yo nunca había tenido un sueño ni con Jesús, ni con María, ni con San José, ni con los ángeles. Y esa noche, esa misma noche que ella me dijo esas palabras, recuerdo que tuve un sueño muy hermoso. Yo iba en un bucecito y vi vestiditos translúcidos, pero no veía los rostros como angelicales. El bucecito se detuvo en una estación y había un caminito que yo cogí, me bajé yo solo y subí por ahí y llegué como a una ermita muy antigua, como un monasterio, y entre ahí estaba Jesús crucificado. Y yo sentí cuando Jesús se desclavó de la cruz y bajó y me dio un abrazo. Yo recuerdo que desperté en un llanto que no podía controlar e inmediatamente mi corazón dijo,
Señor, aquí me estás confirmando que lo que quieres tú. Al otro día inmediatamente llamé a Madre Rosa y le dije, listo, cuenta conmigo porque el Señor me lo ha confirmado. Le dije a mi esposa, amor, tú vas a ser la primer paciente que opere y te voy a retirar los implantes, no te voy a hacer ningún tipo de reconstrucción porque Dios te había hecho perfecta y tú transgrediste ese cuerpo del Espíritu Santo, así como yo lo hice con tantas mujeres. Vamos a quitar eso, que eso no es tuyo, eso no es de Dios, eso no te lo dio Dios, eso te lo dio el mundo. Y ella me dijo, perfecto, vamos a hacerlo. Pues la programé por ahí 3 veces y no la pude operar porque obviamente el enemigo se enfureció, le dio COVID a ella, después me dio COVID a mí, después le dio COVID a la empleada. Bueno, en ese transcurso de tiempo llegó otra paciente que me dice, consagradita a la Virgen, y me dice, yo vengo a retirarme esto, sácamelas, no me importa cómo me queden. Y curiosamente esa paciente me venía buscando como 6 meses atrás, pero la secretaria me decía que tal paciente lo está buscando para una cirugía, pero yo pensaba que quería una cirugía estética y como yo ya no estaba haciendo cirugías estéticas, yo le iba a decir, no, yo ya no hago cirugía estética, dile que ya no. Entonces la secretaria como que no sé, no le dijo o algo y algún día me la encontré en un centro comercial y me dijo, te necesito para que me haga una cirugía. Y yo, bueno, llámame, búscame el consultorio, pero no le paré muchas bolas. Yo dije, no, pues ahora quiere algo estético porque yo ya le había hecho varias cirugías estéticas. Y yo no sabía que ella ya estaba en el caminito de Dios. Bueno, llegó al consultorio y ya vi que estaba consagrada y me dijo, es que vengo a quitarme estos implantes. Y no me importa cómo quede, no me hagas ninguna reconstrucción. Y yo le dije, perfecto, tú eres el conejito de Indias que el Señor me mandó, porque yo no sé cómo queda esto. Porque los cirujanos nunca, yo en 17 años que puse implante mamario, nunca llegué a retirar un implante mamario. Los cirujanos no sabíamos, yo no sabía cómo iba a quedar eso, por eso yo le decía a mi esposa que iba a quedar como una viejita, que eso se le iba a colgar horrible. Y eso le pasa a muchas mujeres que van donde cualquier cirujano que les dicen, no, no se las quito, se las cambio por una más pequeña. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo queda eso. Entonces yo le dije, listo, vas a ser el conejito de Indias. ¿Estás segura? No importa cómo quede. Me dijo, no importa cómo quede. Yo, perfecto, vamos al quirófano. Oh, sorpresa al ver que quedó mucho más hermosa que como estaba. Y me dice, quedé como Dios me hizo, como yo era antes. Bueno, siguió mi esposa, le hice el mismo tipo de cirugía y oh sorpresa, en vez de caerse antes se recogieron los tejidos y ella me dice, quedé como yo era antes. Pero además de eso, todas empezaron a decirme una por una, me siento libre, soy libre, me siento nueva, me siento como Dios me hizo. Una me dijo, siento como si me hubieran quitado un velo de mi rostro y me pude ver ya como con luz. Empezaron a hacer las pacientes a referir todo este tipo de manifestaciones precisamente al día siguiente que las revisaba. Y unas venían muy enfermas, pero a mí no me empezó a interesar para nada, ni siquiera lo de enfermedad, ni preguntarles cómo estás de la enfermedad, sino que el Señor me mostró como algo espiritual. O sea, el Señor me empezó a poner en el corazón como, es que esto es una contaminación espiritual muy grande. Es que yo no las hice así, yo las hice perfectas. Y eso no es mío, eso es del mundo. ¿Y quién es el dueño del mundo? El enemigo. Entonces empecé a ver todo eso como desde este punto de vista espiritual y ha sido un camino muy hermoso porque yo llevo alrededor de unas 60 o 70 pacientes que las he explantado y de hecho muchas ya me han regalado su testimonio porque el Señor también me puso en el corazón que haga un libro sobre esto. Y la inspiración va a ser el testimonio de los propios pacientes porque yo solamente puedo referir lo que ellas manifiestan. Entonces, qué mejor que el libro sea el propio testimonio de las pacientes, porque muchas incluso que llevan años y años en el camino espiritual me han dicho es que me he sentido como en un desierto, que quiero avanzar más y no puedo. Hago incluso ayuno de 40 días, pero sigo en un desierto y no avanzo más espiritualmente. O incluso hago más prácticas de las que hacía y sigo como en ese desierto. Y les he retirado los implantes y qué belleza de testimonios después donde dicen, ya entiendo por qué estabas en ese desierto. Porque como, como dice
el Señor, nada impuro puede entrar en el reino de los cielos, pues el Señor tampoco puede derramar toda su gracia sobre una personita que no está pura, que está sucia, por un pecado de la vanidad que entró en ellas, aunque se lo hubieran puesto simplemente por verse mejor la blusita, o por darle gusto a su esposo, o por lo que hubiera sido, allí entró el pecado de la vanidad. ¿Por qué entró el pecado de la vanidad? Porque con toda certeza antes de tener unos implantes, esa mujer no se ponía un escote. Con toda certeza antes de tener unos implantes, esa mujer no se ponía una blusa pegadita. Pero cuando esa mujer, con toda certeza esa mujer antes de tener unos implantes, no se le ocurría ni siquiera mirarse al espejo su cuerpo. Pero cuando ya estaban esos implantes, el cuerpo empezó a ser una prioridad para ella. Ya empezaron las blusas escotadas, ya empezaron las blusas pegadas. Incluso cuántas mujeres empezaron de pronto a despertar ellas mismas una sexualidad desordenada al verse más bonitas, al sentirse ellas mismas apreciadas por ellas mismas. ¿Cuántas mujeres no incluso al ponerse los implantes llevaron los espíritus de la lujuria? Porque el pecado de la vanidad viene con los espíritus de la lujuria. Llevaron los espíritus de la lujuria a sus propios esposos. Porque tal vez para ellos los senos eran algo normal como Dios lo hizo para una sexualidad sana, limpia, hermosa. Y de pronto esos senos ya con unos implantes se convirtieron tal vez en un juguete sexual más, donde ya se empezó a utilizarlos para una sexualidad mórbida. Y tal vez ese escote de la mujer ya empezó a despertar en ese hombre las ganas de mirar otro escote de otra mujer y querer estar allá, y lo hablo por experiencia propia porque yo sentí eso. Yo veía el escote de mi mujer, de mi esposa, pero me gustaba más el de otra, entonces allá quería estar. ¿Cuántos compañeros de trabajo, al ver que ya llegabas con la blusita escotada, con la blusita pegada, no empezaron a tener ya pensamientos pecaminosos sobre ti, que antes te veían de pronto de una forma hermosa, ya empezaron a verte de una forma diferente, con el placer? Todos esos espíritus de la lujuria empiezan a hacer su trabajo. Entonces, por eso yo he venido y el Señor me ha venido mostrando como en todo este caminar de este añito y poco que llevo haciendo estas cirugías, de que el Señor está pidiendo, como decías ahora al principio, Nora, reparación, y además está pidiendo pureza, purificación. Entonces es hermoso como ver todas estas mujeres van a purificar esos templos del Espíritu Santo. Y cuando ese templo del Espíritu Santo es purificado, Dios puede derramar su Santo Espíritu sobre esas mujeres que tienen ese templo ya puro. Entonces ha sido una experiencia muy hermosa, que si Dios quiere la semana entrante vamos a estar hablando prácticamente todo sobre este tema. Cuando uno da el testimonio muchas veces hay muchas cositas que omite y de pronto no tenemos mucho tiempo también, pero también los que quieran ver más ampliamente mi testimonio, que a veces uno dice muchas cosas aquí, también está en YouTube como testimonio Dr. Juan Saldarriaga, ahí lo pueden volver a ver también, o pasárselo a cualquier persona que se lo quieran compartir, porque como les decía, todo esto es para la gloria de Dios, y es hermoso ver cómo el Señor hace nueva todas las cosas. Es hermoso el hogar que yo tengo en este momento, es hermoso poder, desde que aún en mi trabajo, que lo veía totalmente ya mundano, pero aún ahí el Señor rescatarme para poder servirle desde mi trabajo. Es hermoso ver que cuando le damos un sí al Señor, el Señor hace todo nuevo. Es hermoso ver que las renuncias, que es algo tan difícil en estos tiempos, porque hoy en día nadie quiere renunciar a nada, que las renuncias abren esa misericordia del Señor con uno y lo van llenando de bendiciones. Entonces es una invitación muy grande a que aprendamos a renunciar. No sé si alcanzaron a ver, no sé cuántas renuncias pude hablar de mi vida, de dinero, de trabajo, de sexualidad, de música, de rumba, de caballos de exposición. Y el Señor es hermoso porque se derrama en miles y miles de bendiciones cuando renunciamos a lo que no es de Él, a lo que a veces pensamos que no estamos haciendo daño,
pero sí nos estamos dañando a nosotros mismos porque nos estamos privando de la gracia de Dios. Nos estamos privando del regalo de recibir su Santo Espíritu todo el tiempo. Nos estamos privando de su amor incondicional. Como les decía, es muy lindo porque haciendo la consagración a San José, que lo tienen allá al fondo, aprendí que aunque nosotros nos demos cuenta, todo el tiempo está también acompañándonos a nosotros como nuestro Padre protector, y que tal vez no pensamos nunca en ese hogar josefino, en esa sagrada familia, con su pureza, porque la castidad en ese hogar significó la pureza, porque la pureza de carne realza la pureza del espíritu. Entonces, es algo muy hermoso, y ahora que están haciendo ayuno, como decían ahora al principio, todavía no he hecho los 40 días, pero por gracia de Dios hago ayunito en miércoles y viernes, y les decía que les tengo una píldora, si hay una pastilla para eso, la oración, para los dolores de cabeza, para los dolores de espalda. Cuando de pronto ellos aparecen mucho cuando no estamos haciendo bastante oración en el momento de ayunar. De hecho, a veces me pasa mucho, y eso es lo que me acuerda de que tengo que orar más mientras estoy ayunando. Pero esa pildorita sí está, la oración. La oración es la pildorita importante para ese ayuno que ustedes, hermoso, que ustedes están haciendo. Y claro que sí, de pronto no me he atrevido por mi trabajo, porque estando en cirugía parado 6 horas, es un poco duro, pero últimamente he estado avanzando más en periodos incluso más largos de ayuno, aún sin pan ni agua, y he visto que lo puedo soportar. Entonces, con seguridad, dentro de poco me estoy adhiriendo al ayuno de los 40 días. ¿Se acuerdan que les decía al principio, mi esposa decía, lo quiero, pero lo quiero santo? Sí. Ahora, hoy en día, yo le digo, un tiempo después y mi esposa pensaba eso, pero no me lo decía. Un tiempo después yo empecé a decirle, amor, ¿sabes qué es lo que más quiero yo en la vida? Llegar a ser santo. Miren qué hermoso, esto es para reforzar a ustedes mujeres. La oración de ustedes mujeres por sus esposos no tiene precio alguno en esta vida. Acuérdense que somos una sola alma. En el momento del matrimonio somos una sola alma. Y tanto es obligación del hombre como de la mujer salvar esa otra media alma. Y como en ese matrimonio ya no somos 2, sino que somos 3 en uno, también somos una santísima trinidad marital. Qué hermoso eso, nunca lo había dicho. Miren cómo es el Espíritu Santo. Una santísima trinidad marital, hombre, mujer y Dios, porque somos 3. Entonces, mujeres, ustedes saben que los hombres somos los más propensos, aunque las mujeres hoy en día también, pero los hombres somos más propensos a todos los pecados de la lujuria. Oren por sus esposos. Nunca dejen de orar por sus esposos, de doblar rodillas por la conversión de sus esposos, por el vicio que tengan, por la desconversión que tengan. Como decía al principio, ustedes mujeres se entregan más fácil, abren su corazón más fácil a los llamados del Señor. Nosotros somos más duros de corazón, pero las oraciones de ustedes, así como la de Santa Mónica por San Agustín, las oraciones de ustedes por sus esposos y obviamente por sus hijos, son un don maravilloso. Yo hoy les puedo decir que yo soy fruto de conversión de las oraciones de mi esposa. Yo soy fruto de que el Señor haya tenido misericordia de él, porque es que yo aquí no describí toda la miseria en la que yo estaba metido, pero era una miseria, estaba en el fango. Y por las oraciones de mi mamá, yo sé que el Señor tuvo misericordia de mí y me dio ese perdón de mi esposa. Pero por las oraciones de mi esposa, sé que es mi conversión hoy en día. Y yo lo llevo en el corazón muy profundamente, y ella lo sabe. Por eso les digo a ustedes, mujeres, no dejen de orar día a día por sus esposos, porque la salvación de ellos depende de ustedes. Obviamente, esposos por sus esposas también. Pero como les digo, hoy el mundo se encarga primero del demonio, arrastra más fácilmente a los hombres. Entonces no dejen nunca, esposo o esposa, de orar por su cónyuge. Les digo que mi esposa, después de eso, tal vez un año, duró un poquito intranquila, pero ya cuando empezó a doblar rodilla y le dijo al Señor, a ti me entrego,
Mi esposa nunca, jamás, en tal vez llevamos 15 años de casados, ya esto que le estoy contando ocurrió hace 13 años. En esos 13 años, jamás mi esposa me revisa el celular, no me pregunta para dónde voy, no me pregunta dónde estoy. El primer año llamaba todos los días, 3 veces o 4 veces al día al consultorio donde estaba, me revisaba el celular, todo lo tenía a disposición, pues yo le decía, revisa lo que quieras, mira lo que quieras. El primer año que fue muy duro porque recuperar esa confianza después de semejante, o sea, le rompí su corazón en pedazos. Pero les digo que fue un perdón totalmente de corazón porque mi esposa nunca, nunca en 13 años me volvió a decir en ningún momento ni una sola palabra acerca de eso. O sea, miren que el Señor sí da ese perdón totalmente del corazón, aunque sea una puñalada, porque lo que yo lo vi que dice a mi esposa en su corazón fue una puñalada. Y como decimos aquí los países, una puñalada marranera, o sea, por detrás. Eso fue lo que yo hice en el corazón de mi esposa. Y aún así, el Señor es tan maravilloso que le proporcionó un perdón de corazón, donde ella incluso cuando da testimonio, lo recuerda, pero ya sin dolor. O lo podemos hablar y no tiene ningún dolor al respecto. Porque ella también entiende lo que tú decías ahora. Y dijiste una cosa muy hermosa que casi lloro en ese momento. En alguna vez nos salió en el librito, creo que Jesús habla hoy. Y muchos vendrán, y los uniré y los juntaré y correrán como aguas tormentosas y turbulentas que llegarán a un gran lago de aguas pacíficas y tranquilas donde muchos beberán del gozo, beberán del gozo del amor, no sé, algo así. Eso lo entendimos como que los dos veníamos por un camino hacia la perdición. De repente el Señor nos juntó y seguimos rodando como aguas desbordantes, pero en algún momento caímos en un pozo donde, como decías ahora, el Señor nos dio a beber de sus manantiales hermosos. Y ahí está ese perdón que por gracia de Dios llegó a mi esposa. Es un perdón que, yo digo, hoy en día es tan difícil ver un perdón de corazón. Hoy en día la gente perdona de labios para afuera, pero es muy difícil hoy ver un perdón del corazón. Y eso solo se puede entregándose a Dios. Eso es importante. Quien quiera perdonar de corazón, lo haga con Dios. Porque como seres humanos no tenemos esa capacidad de hacerlo. Hoy en día casi todos los matrimonios, las parejas se casan como tienen relaciones antes de, porque el mundo así lo muestra. Infelizmente se casan sin conocer el alma. Solo se conocen los cuerpos, pero no se conoce el alma. Yo pudiera decirle a cualquiera, porque mucha gente diría, pero es que un matrimonio sin las relaciones sexuales no se puede mantener. Pues yo puedo dar testimonio de que eso no es así. Porque de hecho las relaciones sexuales también Dios, obviamente nos las dio para procrear, ¿cierto? Yo no sé si en algún pasaje de la Biblia, no lo creo, pero no lo sé, ustedes me corregirán, pero si no sé si en algún pasaje de la Biblia Dios dice que nos dio la sexualidad para placer. Yo creo que no, pero si estoy equivocado me corrigen. Porque si dice que nos la dio para que procrear, ¿cierto? Pero hoy entiendo perfectamente que es que conocer el alma es la unión más perfecta que puede tener una pareja, y es cuando se vuelven una sola alma. Y la alegría, la felicidad, el entenderse, el comprenderse, al ayudarse, no está en una relación sexual. No estoy diciendo que es malo tener relaciones sexuales, no, pero por lo menos les digo, no sé si en la Biblia en algún pasaje dice que fue hecha para placer, no lo sé. Pero yo lo entiendo desde el punto de vista que el mundo se apoya, principalmente el mundo de hoy dice que es que la mujer tiene que ser experta en la cama porque si no su esposo se le va con otro. De pronto eso es lo que el mundo ha metido en el corazón de las mujeres. Y eso no es así. Porque con cualquier otra mujer de pronto vas a sentir lo que no vas a sentir con tu esposa. Así tú hagas las 1000 maromas que quieras hacer para tratar de complacer a tu esposo, nunca vas a lograr
llenarle toda su vida con eso. Entonces no te apoyes, mujer, en que la sexualidad es la que va a mantener a tu esposo al lado tuyo. Eso es un gran error. Mi abuelo cometió ese mismo error, mi papá cometió ese mismo error, yo cometí ese mismo pecado, no error, pecado. Yo no podría dejar que mi hijo viviera ese mismo flagelo y esa misma esclavitud, porque es una esclavitud. Yo era ansioso cuando no podía tener la mujer que quería, no vivía en paz, no tenía felicidad si no tenía la mujer que yo quería. Es una esclavitud, como tú lo dices, todo pecado es una esclavitud. Pero por eso somos llamados a romper con esas cadenas intergeneracionales de pecado. Y yo tengo la certeza de que yo rompí con esa cadena para mi hijo, porque así se lo entregué al Señor y sé que el Señor así lo toma, porque todo lo que tú estás explicando.